Cordial saludo a todos los oyentes de su emisora La Historia de Colombia. En el día de hoy vamos a tocar el tema de el proceso de modernización en Colombia para el siglo XX. Estamos hablando específicamente en la década de los 50. En el presente tema tenemos una visión general de las principales transformaciones económicas, sociales y políticas que tuvieron lugar en Colombia durante el periodo de 1960 a 1930 y para efectos de análisis comparativos con experiencias de otros países pueden considerarse como parte de un proceso de modernización. Este proceso de modernización, sin embargo, no se desarrolla de forma lineal y coherente a partir del polo tradicional y en dirección a una meta moderna, donde tenemos unos elementos tradicionales y modernos que pueden combinarse en formas muy diversas, de tal modo que en ocasiones instituciones tradicionales pueden ejercer una función modernizadora o estructuras sociales modernas que pueden frenar el cambio de otros elementos del sistema social. Por otro lado, resulta muy difícil establecer fases temporales precisas en el proceso de modernización y señalar un momento del país que hace transición a una sociedad moderna. En el caso de Colombia, el proceso de transformación de la sociedad latinoamericana presenta algunas particularidades que hacen difícil su comparación con países asiáticos o africanos. A diferencia de esto, los pueblos latinoamericanos fueron incorporados tempranamente con el mundo cultural occidental, la religión, el idioma y los sistemas de origen europeo, de modo que menos para los grupos sociales dominantes, la adopción de modelos económicos o técnicos avanzados no puso en cuestión una forma sustancial la tradición cultural. Ya enfocándonos en Colombia, la presencia del modelo liberal capitalista de desarrollo ha sido más fuerte que en otros países latinoamericanos y las oposiciones a él los más débiles, en donde los conflictos generados del siglo XIX al siglo XX, a veces extraordinariamente violentos, han podido estar vinculados a diagnósticos diferentes de los factores de atraso del país y a estrategias específicas diferentes para enfrentarlos en términos del mayor o menor grado de autoritarismo o centralismo en el sistema político, de la mayor o menor presencia de la Iglesia en el Estado, de los grupos sociales que debían vincularse preferencialmente al modelo de desarrollo, pero los grupos dominantes han compartido en general los mismos ideales del progreso y de los elementos fundamentales del modelo social buscado. En este sentido, el Estado colombiano durante el siglo XIX y buena parte del XX no logró el poder, los recursos y la capacidad institucional para imponer claramente un proyecto económico y social y ponerlo en práctica. Esto hizo esta falta de liderazgo en la obtención de recursos financieros y del poder, hizo que, más que en otros países latinoamericanos, el papel de Estado en el desarrollo industrial y la ampliación del sistema educativo y en otros procesos fuera relativamente débil, mientras que el papel de los empresarios particulares era más amplio. Por último, debe también subrayarse que la presencia del capital extranjero en la economía colombiana fue también muy reducida durante el siglo XIX, lo que ayudó a que el ritmo de la transformación económica fuera más lento que el de otros países latinoamericanos y al mismo tiempo hizo que los principales productos de exportación fueran desarrollados por capitales nacionales, con claras consecuencias sobre la fuerza de las ideologías nacionales y el manejo del comercio exterior y la conformación del mercado interno. Bueno, queridos oyentes, continuando aquí en la emisora Historia de Colombia, seguimos con el tema del proceso modernizador de Colombia en el siglo XX. Vamos a hablar sobre la independencia política y adopción del liberalismo. Dentro de este contexto del Imperio Español, las reformas borbónicas y la penetración de la ideología ilustrada contribuyen a conformar
A finales del siglo XVIII, una primera élite criolla con una ideología definida, cuya ideología propugnaba por el estímulo de la producción, la expansión del comercio externo en la región, así como la ampliación de la educación y el establecimiento de una educación superior técnica orientada a la ampliación práctica del conocimiento. De igual manera, la ampliación de las atribuciones administrativas concedidas a los criollos. Algunos de los criollos propugnaban por medidas que suprimieran la diferenciación legal entre los diferentes grupos étnicos y que eliminaran las instituciones que apoyaban en esta diferenciación, como la esclavitud, los resguardos indígenas y el tributo de los indios. La situación económica y social de la actual Colombia a fines del siglo XVIII tenía algunas características que vale la pena darles a conocer. En primer sentido, el territorio tenía un alto grado de fragmentación regional, un sistema muy limitado de transporte, permitía apenas escasos intercambios económicos entre el núcleo y la población bastante distantes. Buena parte de esa producción agrícola que constituía la actividad de la totalidad de la población se hacía para el autoconsumo. Otro punto de destacar en esta época fue que el único producto de exportación significativo era el oro, extraído mediante el trabajo de esclavos y la forma decreciente de los trabajadores de independientes. Otro punto importante son los hacendados, utilizando sobre todo mano de obra vinculada a las haciendas, producían los bienes comerciales agrícolas más importantes para los mercados locales y regionales. De igual manera, en varias regiones del país existía una población campesina independiente numerosa que abastecía mercados locales con productos agrícolas. La importación económica de los esclavos y de los indígenas que vivían en los resguardos se estaba debilitando aceleradamente y durante la década de 1770 se devolvieron la mayoría de los resguardos del país. De igual manera, más del 90% de la población hablaba el mismo idioma como consecuencia de un rápido proceso de culturización y mestizaje. El crecimiento de la población, al menos desde 1750, era relativamente rápido y el crecimiento económico, según los pocos indicadores disponibles, tenía tasas superiores al aumento de población. Como segundo aspecto, vamos a hacer hincapié en las dificultades del modelo liberal. La descripción anterior permite esbozar las dificultades con las que tropezaba el modelo de desarrollo liberal adaptado por los políticos y empresarios colombianos. Por un lado, es evidente que las condiciones de la época no era posible pensar en una estrategia diferente y que todo crecimiento sustancial de la economía requería la vinculación de mercados internacionales. En efecto, se trataba de un país rural en el que la producción se hacía con tecnologías muy atrasadas, por lo que era un país subdesarrollado y en unidades de producción campesinas o en haciendas donde el centro de la actividad económica estaba también en producción campesina para el autoconsumo y solo en una parte pequeña del producto encontraba el camino a los limitados mercados. La escasa presencia de relaciones salariales sustraía a la mayor parte de la población en los mercados y refluía sobre los grandes propietarios al no ofrecer incentivos para el aumento de la producción. Todo crecimiento estaba tropezando con la necesidad de aumentar los gastos monetarios y con la inexistencia de un mercado para productos agrícolas. Los altos costos de transporte no permitían la especialización regional, sino un rango muy restringido de productos y dentro de las distancias reducidas, con un Estado débil, con limitaciones a la movilidad de la mano de obra, con un sistema de ahorro y crédito casi inexistente. No resultaba fácil que los grupos empresariales respondieran a las escasas oportunidades que podían surgir para la producción comercial de bienes de consumo interno. No resulta extraño que los grupos más
audaces hubieran intentado orientar sus capitales en la década de 1830 hacia la producción industrial de bienes para los grupos de ingreso elevado, aunque igualmente lógico que estos intentos a medida del tiempo fracasaran. Vamos a continuar haciendo el relato de este tema del proceso de modernización de Colombia en el siglo XX. Ahora vamos a hablar sobre la constitución y guerra en Colombia durante el siglo XX. Entre los procesos constituyentes que culminaron con la promulgación de las constituciones colombianas de 1886 y 1991, han transcurrido los mismos 100 años que la novela grande transformó en universales. Durante todo este tiempo, Colombia fue admirada especialmente por los propios nacionales debido a su estabilidad política excepcional, ya que fue uno de los 4 países junto a México, Costa Rica y Venezuela que se sobrepuso rápidamente a los golpes militares que se instalaron en la América Latina en los años de los 60 y 70. En efecto, en la historia del siglo XX colombiano se suele destacar el hecho, sin duda positivo, de que este país escapó a la era de las dictaduras de seguridad nacional, como ocurrió, por ejemplo, en el país de Chile entre 1973 y 1989, y asimismo en Brasil en 1964 y 1979, o en Argentina, que se presentó esa dictadura en 1966 a 1973. Sobre Colombia se destaca generalmente su larga historia de democracia continua, en donde podemos decir la democracia más sólida de América Latina, y lo ha hecho de que sus gobernantes han sido civiles y surgieron las elecciones regulares. Y es verdad que este país ha insistido desde su independencia en proclamar su régimen político como una república dotada de textos constitucionales. Posiblemente en esta inclinación por las cartas haya influido otro de sus señalados rasgos jurídico-políticos, su devoción por el derecho, iniciada con la colonia española durante la dinastía de la Casa de Austria, y las leyes de los indios de las Indias, consideradas por algunos como la Constitución colonial. Esta vocación ha sido profundamente cultivada en la vida independiente hasta el punto de derivar en el llamado mesianismo constitucional. Esto es, en la creencia generalizada de que los cambios sociales y políticos se cumplen a través de los textos constitucionales. Probablemente estas tendencias ayuden a explicar el hecho de que en el año 1991, en el que se expidió la Constitución actualmente vigente, se había llegado a la cifra nada despreciable de 61 reformas a la anterior Constitución de 1886. Pero estos últimos hábitos han sido insuficientes, claro está, para entender por qué ese culto a las normas jurídicas se ha venido históricamente acompañado de la violencia como la forma primordial de hacer política en este país. En efecto, para mencionar primero la forma más evidente de violencia, este país se enfrentó durante el siglo XIX a 8 guerras civiles de carácter nacional, 14 guerras civiles locales y 2 guerras internacionales con Ecuador y 3 golpes de cuartel. En el siglo XX se padeció la conocida como la Guerra de los 1000 días. Se libró una guerra internacional con el Perú y sufrió en los años 50 una especie de guerra civil no declarada y bautizada oficialmente con el nombre propio de la violencia, que produjo alrededor de 200.000 muertos. Y en los tiempos actuales se confirma la violencia endémica que afecta a muchas partes del país, los miles de vidas que se pierden cada año como consecuencia de diversos actos de crueldad, especialmente en el contexto del conflicto armado entre el gobierno y la guerrilla.
el gran número de desaparecidos y desplazados, la presencia de la práctica de la tortura y las violencias del derecho a la vida. Sobre Colombia se ha llegado a decir que la violencia es el modo más explícito de manejar las relaciones sociales en el país. En fin, aunque en Colombia no ha habido largas dictaduras militares, en los últimos tiempos han sido asesinadas cada año por las fuerzas militares y los grupos paramilitares una cifra muy superior al total de personas ejecutadas extrajudicialmente en Chile durante los 17 años del general Augusto Pinochet. En un informe de la Amnistía Internacional, AI denuncia que en el año 2003 perdieron la vida en Colombia en homicidios por delitos políticos más de 3.000 civiles, además de haber desaparecido 600 personas y haber sido secuestradas alrededor de 2.200 personas. Estas son cifras que generan escalofrío, a pesar de no haberse generado una dictadura en nuestro país. La cantidad de desaparecidos, muertes de inocentes han marcado la historia del conflicto armado en Colombia. Ciertamente la investigación historiográfica ha ido desvelando que aquella imagen de este país como paradigma de democracia y civilismo, de solidez política y económica, ha sido forzosamente mantenida por los partidos políticos en el poder, lo que conlleva a la violencia y al derramamiento de sangre, y sugiere el silenciamiento de los auténticos desarrollos de su historia. En este sentido, una justicia biográfica de Colombia tendrá que reconocer que su vida republicana ha estado marcada por una situación de guerra interna excesivamente prolongada. En la misma línea apunta, resulta sorprendente observar cómo en algunas tribunas se habla de Colombia como de la democracia más antigua de Latinoamérica. Asimismo afirma una historia estructural de golpes militares pronunciados y guerras civiles patrimonialistas y se hace necesariamente una historia constitucional imposible. Sin embargo, aquí se estima demasiada y poco constructiva una interpretación como esta, cuando se analiza el específico problema colombiano. Se debe tener presente que pese a la realidad de la guerra y por muy contradictorio que ello resulte para un observador externo, el sistema constitucional de este país ha gozado de validez y del grado de eficiencia y eficacia coactiva suficientes para asegurar su permanencia estable durante más de 2 siglos. Esto es dicho sistema cumplido en términos de democracia. Para finalizar el tema del proceso de modernización de Colombia en el siglo XX, todos estos procesos de paz que se han llevado a partir del desarrollo de los conflictos armados en el siglo XX, desde la década de los 50, podemos ya sintetizar y concluir y ser muy sucintos que en Colombia hay un conflicto armado que involucra a la fuerza pública, la guerrilla y los paramilitares. De igual manera, los grupos al margen de la ley asociados al narcotráfico. Entre la década de los 60, 70 y 80 se conformaron la mayoría de los grupos guerrilleros: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército de Liberación Nacional, ELN, Movimiento Armado Quintín Lamen, Ejército Popular de Liberación, EPL, Movimiento 19 de Abril, denominado M19, Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, Comandos Ernesto Rojas, Corriente de la Renovación Socialista, Milicias Populares de Medellín y el Frente Francisco Garnica. Posteriormente, en la década de los 80, se presenta el surgimiento de los grupos paramilitares relacionados y apoyados con grupos de terratenientes militares, élites políticas y narcotráfico.
así como la Unión Patriótica en la década de los 90. En las raíces del conflicto en Colombia se tejen aspectos culturales, simbólicos, imaginarios, identitarios y de la construcción de una representación de la violencia en la memoria colectiva del pueblo colombiano, cuyo escenario lo hace más complejo de resolver a través de un tratado de paz. Es posible precisar que, con la excepción de los disidentes del M-19, los acuerdos de paz han sido tramitados con base en las condiciones políticas planteadas por el gobierno en turno. Aunque el acuerdo de paz más ceñido a los parámetros gubernamentales fue el del M-19, los otros giraron en torno a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en medio de un gobierno saliente y uno entrante, ambos sin claridad, lo cual ha determinado en cierta medida en un fracaso en la dejación de armas. Por lo tanto, se crea un maquillaje frente a la dejación de armas y al cese al fuego bilateral. Algunos excombatientes han retornado a las armas mientras otros han sido asesinados, como el caso de Carlos Pizarro León Gómez, máximo comandante del M-19. Su acción bélica se ha transformado en otros modos de violencia. El retorno a las armas por parte de varios excombatientes no significa el fracaso de los acuerdos. Muchos de ellos, si no todos, aspiraban a crear condiciones para el logro de la paz con justicia social y no solo de paz armada. Otra cosa, en consecuencia, es el fracaso de obtener paz con justicia.